Joel Ramírez, buenas noches. Gracias por venirnos a acompañar. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. ¿Cómo están mis corazones? El número uno, diles por ahí, Jan. Hola, buenas noches. Gracias por venirnos a acompañar, Jan. Pues el día de hoy, miren, ya ves que les comenté que íbamos a hacer unos sopecitos mexicanos bien deliciosos. Pues lo prometido es deuda, ¿verdad? Vamos a hacer unos sopes bien facilitos, chicuelos. Si se pueden dar cuenta, ya puse la carnita a cocer, pero ¿saben por qué? Es que lo que pasa es que la puse a descongelar y que se me va el rollo descongelarla en frío, así es que se me coció un poquitito, así es que dije, no, bueno, antes de que se nos quede así, hay que empezar con la carne, porque si no se nos va a quedar. ¿Cómo la ven, chicuelos? Itzel, sí, Itzelita. Mi reina, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Dice, solo que mi hermana porque cambió mi nombre. Sí, mi reina, ya. Pero de todas maneras la imagen creo que sí la reconozco. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo están? En Perú se celebraron las fiestas patrias. ¿En serio? ¿Cuándo se celebraron ya? De hecho, aquí apenas van a empezar en septiembre. Aquí se celebran el 15 de septiembre. Así es que todos estos platillos son para esa fecha perfectos, ya que se empiezan a buscar mucho los antojitos mexicanos, las flautas, quesadillas, sopecitos, el pozole, ay no, y las agüitas frescas, ya ves que se hacen las ferias y todo eso, así es que todo esto está delicioso. Dice, el 28 y el 29 de julio, ¿en serio? Fíjate qué chistoso, y aquí es en septiembre. Pero miren, chicuelos, aquí lo que puse nada más es la carne así solita. No le puse nada más porque eso se lo quiero poner aquí enfrente de ustedes. No es algo como que muy complicado, lo vamos a hacer súper sencillito para aquellas personitas, como les digo, que son principiantes en la cocina. Vamos a hacer los sopes desde cero, con maseca. El día de hoy voy a utilizar maseca y van a estar súper sencillitos. Vamos a hacer una salsita para acompañarlos, para que le dé ese sabor delicioso. Y ya saben, frijolitos, carnita, van a estar súper riquísimos. Miren, por este lado, espérenme. Como ya tengo una carnita aquí como a medias, miren. Esto no importa, lo voy dejando a fuego bajito para que se vaya cociendo, vaya agarrando su saborcito. ¿Ok? Les digo que ya se me andaba cociendo la carne y dije, ¿cómo? ¿Cómo, Ingrid? ¿Cómo está eso? Miren, chicos, facilito, para que no se me vaya el tiempo muy largo en la receta, pues le voy a poner un poco de pimienta. Voy a agregarle un poco de papicra. Ya saben que a mí me gusta ponerle papicra a la carne. Le voy a poner cúrcuma, chicos. Una pizca de cúrcuma. Bueno, una media cucharadita. Estas no son cucharas enteras, ¿ok, chicos? Son cucharas chicas, por eso les digo que una cucharadita, ¿sale? Vamos a ponerle salecita con ajo y perejil. No mucho, porque ahorita le voy a concentrar el sabor con el consomé, ¿ok? Y vamos a agregarle la pizca de consomé. Ok, déjenme, lo que me importa ahorita es como que preparar la carne y dejarla así a fuego bajito, chicos, para ir preparando la masa. Esta receta es súper facilita y bien rápida. Miren, van a decir, oye, todo eso no se le va a quitar con tanto. Claro que sí, chicos, ahorita va a soltar todo su sabor. Le vamos a agregar un poquito de salsa soya y lo vamos a dejar así a fuego bajito, ¿ok? Fuego bajito. Ando toda acalorada, chicos. ¿Qué creen? ¿Qué creen que me pasó? Pues que a la Ingrid se le olvidó que no tenía los frijoles y que me voy corriendo ahorita por ellos. Así es que hoy voy a hacer chanchullo. Voy a hacer chanchullo con los frijoles. Así es que les digo, chicos, ven lo que les digo, a la Ingrid siempre le pasa algo a la mera hora. ¿Por qué? No sé. Bueno, sí sé, es porque soy muy descreída, chicos, la verdad. Yo ya sabía desde temprano y le había dicho a mi esposo, ¿sabes qué, amor? Le dije, los frijoles, no tengo para cocer frijolitos y olvidé que tengo que comprar. Al ratito vamos. No, hombre, pues me puse a hacer cosas y a la mera hora, chicos, lo olvidé.
Así es que ahorita antes de ponerme a hacer el live fui corriendo, aunque no crean. Así es que si tengo calor, normalmente ahorita es peor. Ay, qué rico está agarrando ese colorcito de la carne. Y está agarrando como un olorcito delicioso. Miren, chiquillos, para no hacer tanto merequetengue, ahí ven, aquí le puse a mi comal, bueno, mi sartén, que ya lo hice comal de lo viejito que está. Le puse un poco de aluminio porque voy a empezar a asar tomatitos, cebolla, porque vamos a hacer una salsita bien perris para esto, ¿ok? Pero primeramente vamos a hacer algo muy importante. Vamos a dejar por aquí la carne a fuego bajito. Y lo más importante de toda esta receta, chicos, es preparar la masa. Aunque van a hacer los sopes, no importa que no lo dejemos reposar, pero a mí sí me gusta dejarla reposar para que no me quede como que la masa muy apretada, ¿ok? Pero bueno, ok, primeramente para eso, déjenme, no, aquí los puedo poner en un ladito. A ver, ¿quién ha llegado por aquí? Anastasia Floriano. Hola, Anastasia, bienvenida. Hola, corazón, dice Bárbara Young. Hola, buenas noches, Bárbara. Gracias por estar aquí acompañándonos, mi reina. Ay, ¿saben qué? Me gusta mucho esta carne mixta porque se quedan los trocitos así como que bien ricos. Miren, chicos, por aquí tengo 2 tazas de maseca, ¿ok? Para eso es muy sencillito. Tenemos 2 tazas de maseca, le vamos a poner una cucharadita de sal, ¿verdad? Pero pues yo aquí se lo voy a ir a poner al tanteo, ¿ok? Vamos a ponerle salecita. Y para esto va a llevar, para las 2 tazas le vamos a poner de agua 1 taza y 1/3 de agua tibia, ¿ok? Es bien importante que el agua esté tibia para que la masa no vaya a quedar dura, que no se les vaya a partir y que quede suavecita, para que la vayan a poder moldear súper bien, ¿ok? Ya que si la masa no está en su mero punto, tiende a partirse y no se moldea bien, ¿ok? Entonces ahorita les voy mostrando. Voy a ir poniendo lo que es el agua calientita. Bueno, la voy a ir mezclando, chicos, porque si no, me sale caliente, tibia, caliente. Ok. Vamos a ver qué tal nos queda así. Ok. Caminata solitaria, qué guapa, dice, muchas gracias, corazón. Muchos thank you, mi reina. Miren, ya le puse lo que viene siendo 1 taza de agua. Vamos a ponerle el 1/3 que le hace falta, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto que nos va a quedar con eso. Ya que les digo que tiene que ver también mucho el tipo de, harina, masa, harina de maíz que utilicen. Yo estoy utilizando, es que tiene que ver mucho la marca, chicos, eso sí tiene mucho que ver. Ya saben que hay distintas harinas. Miren, por ejemplo, aquí dice que supuestamente le tenemos que poner a 2 tazas de harina, 1 taza y 1/3 de agua tibia. Y para serles sincera, no queda, chicos, miren. Por eso les digo que es bien importante irle calculando. No queda, así como está su textura, no queda. Entonces, le vamos a ir agregando un poquito más de agua, ¿ok? Ay, estos lentes cada vez se me caen más. Ok, vamos a calcularle poquito. Ya no es mucho lo que se va a hacer falta, pero pues hay que dejarla en el mero punto, chicos, porque si no, no nos queda. Si miran por ahí, bien chiquillos, no sé. A ver, lo más blandita que quede, mucho mejor, ¿ok? Ahí está, vamos a echarle otra pizquita más. Ay, yo me estoy muriendo de calor, mis amores. Le puse un poquito bajo, chicos, porque la verdad, miren, la Ingrid siempre está todo lo que da, ¿verdad? A todo lo que da. La masa sí absorbe mucha agua, sí, mi reina, absorbe mucha. Es lo que les comento que, ay, déjame los quito tantito porque siento que no puedo ni hablar. Es lo que les comento que tiene que tener uno mucho cuidado respecto
Bueno, en cuestiones de agregarle el agua, aquí dice que le tienen que poner una cierta cantidad, al final no queda. Pero también tiene que ver mucho el tipo de masa que utilicen, porque muchas sí quedan así, pues. Miren, ahí está. Ya quedó la bolita, bien hechecita. Miren, chicos, ahí está la bolita, ya bien hechecita, ok, miren. Miren, ya está suavecita. Miren cómo se hace. Ok, entonces lo vamos a dejar reposar tantito. Ok, lo vamos a dejar reposando en lo que vamos a preparar los demás ingredientes. ¿Sale, vale? Ay, Dios. A ver, vamos a ver quién anda por aquí. Itzelita. Itzelita, ¿cómo has estado, mi reina? A ver, yo casi no platico, ¿verdad, Ceci? Ingrid casi no platica conmigo. Sí platico, mi corazón. Cuéntame cómo has estado. ¿Ya estás lista para regresar a la escuela? ¿Ya estás lista? ¿Eh? Ya casi van a regresar a la escuela, chicos. Las vacaciones se van súper rapidísimo. Vamos a probar poquito la carne. A ver. Esto todavía no está, aunque ustedes no lo crean. Vamos a partirla bien, bien desboronadita, porque esto va a ser relleno. Rellenito, es un rellenito bien sencillo, bien sencillito. A mí me gusta hacerlo con esto. Me dispensan, chicos, por el ruido. Es que tengo que desbaratar bien la carne porque como va a ser relleno, eso sí la quiero bien desboronadita. Bien desboronadita. Pero esto se va haciendo, entre más se va cociendo, se va a desboronar. Miren, chicos, vamos a ir poniendo a cocer la verdurita para preparar la salsa. Esto vamos a seguirlo así, dejando a fuego bajito. Y pues por aquí, miren, tengo unos tomatitos, pero los voy a partir a la mitad para que se hagan más rápido. Unos tomatitos partidos a la mitad. Ok. Le vamos a poner este chilito, que también vamos a partir. Y vamos a agregarle estas para que no se me queden, hay que echarlas. Que no se queden ahí. Y 3 chilitos de árbol, miren, chicos, le vamos a poner 3 chilones de árbol. Vamos a hacer una salsita bien sencillita. Sencilla, sencillita, pero bien, bien, bien poderosa. Poderosísima, que le va a dar muchísimo sabor a este platillo. Dice sancocho de puerco. Saludos. Ay, sazoncito mexicano. Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándonos. Qué milagroso, sazoncito mexicano, ¿eh? ¿Cómo has estado? Cuéntanos cómo te ha ido en tus eventos. Has tenido muchísimo trabajo, ¿verdad? Y yo egoístamente ni que me acuerdo preguntarles cómo les ha ido. Espero que te haya ido muy bien estos últimos eventos y que hayas tenido mucho éxito. Vamos, miren. Me hago toda pelotuda, ¿verdad? Ya tengo la masita reposando. Tenemos el relleno aquí haciendo y aquí tenemos la salsita. Ok, ahora sí. Es que si Ingrid no sincroniza todos sus cables, luego ya saben que tienen por ahí, dijeron, trae los cables pelados y valió. Hacen corto y ya valió, chicos. Ya saben que cuando la Ingrid trae los cables pelados, ya valió. A mí me gusta ponerle como que esto así encimita, así para que no se vaya, según yo, ¿verdad? Según yo digo que no se vaya a resecar. Miren, a ver, no hay ni dónde poner, pero algo que es muy importante es que lo voy a poner aquí, eso sí.
Voy a traer un trapo, chicos. A ver, les leo. Muy bien, gracias, amiguita Ingrid. Dice, el viernes no pude llegar, acaban el evento de Mérida. Ay, no te preocupes, no te preocupes. Al contrario, dale gracias a Dios que tienes muchísimo trabajo. Son muchas bendiciones, la verdad. Y primero, como dicen, primero lo que deja. Primero lo que deja. Así que no pasa nada. Ya saben que la Ingrid aquí está. No se preocupen ustedes por eso, chiquillos. Yo sé que cuando ustedes pueden, aquí están conmigo presentes. Y si no se puede, pues no pasa nada. Aquí vamos a estar nosotros felices y contentos. Cuando ustedes puedan venir, saben que son súper bienvenidos. Miren, chiquillos, el día de hoy voy a utilizar lechuga. Ya ven que les he dicho, bueno, a las personitas que ya han estado aquí conmigo y que saben que me gusta este tipo de comidas, me gusta más con el repollo, con el col, no sé cómo lo conozcan, pero el día de hoy voy a usar lechuguita, ¿ok? Y pues bien sencillito, miren. No voy a picar mucho, voy a agarrar un poquito. Esta partecita se la voy a quitar para dársela a mis conejitos porque ya está un poquito, mira, como flojita. Pero pues la voy a quitar, ya no está muy fresca. Y pues hay que picar un poquitín. Ok, chiquillos, miren. Finito, lo más finito que pueda, ¿ok? Porque como es para los sopes y no los voy a hacer muy grandes, pues no tiene caso que estén muy largototes los trozos de la lechuga. Así es que entre más finita, mucho mejor. Dice muy bien sazón mexicano, voy a enfocar porque dijo que déjate de mamadas. ¿En serio? ¿A quién le están diciendo eso, Itzelita, ¿Quién dijo eso, mi reina? Andan de perruchos tan temprano. Andan tan perruchos tan temprano. Listo, miren. Rapidito, hay que darle una medio más tajada. ¿Listo? Esto se va a poner aquí, chicos, porque acuérdense que una vez que la lechuga está picadita, hay que darle una buena lavada. Ya saben, para desinfectar. Muchos utilizan ese líquido que es para desinfectar las verduras y todo eso. Yo les digo la verdad, yo tengo de eso, pero nunca lo utilicé. Se me hace que ya está caduco. Yo con pura agüita, chicos. Yo soy bien así como bien simple, quién sabe por qué. A ver, Itzelita, ¿quién fue el que dijo eso, mi reina? ¿Por qué andan peleando contigo o conmigo, mi reina? ¿Quién anda peleando? ¿Andan peleando contigo? Dime, para ponerme los guantes ahorita. Ay, te voy a defender, La Ingrid es perrucha, chicos. La Ingrid es calladita, pero es perruchita. Y si se meten con Itzelita, la Ingridcita la va a defender. Así es que más les vale, chicuelos, Pórtense bien con mi chiquilla. Y ya no tarda en venir la otra, chicos. Con Alecita. Alecita. Ya no tarda en llegar Alecita por ahí, yo creo. Ahorita le vamos a dar la lavadita a la lechuga. No crean que se me va a olvidar. No se me olvidan esas cosas, chicos. No se me olvida. Eso sí, de lavar la lechuguita no se me va a olvidar. Ok. Ahora vamos por otro trapito. Vamos a darle la limpiadita aquí. Y, a ver, vamos a probar la carne. Les digo la verdad, a mi gusto, le hace falta más consomé. Le hace falta más consomé para darle un poquito de sabor y una pizca de sal le voy a poner de esta. Poquitito, o sea, casi nada. Es que a mí sí me gusta que tenga que esté muy sazonada, chicos. A mí sí me gusta que tenga mucho el sazón. Y pues obviamente la carne tiene que tener buen saborcito porque obviamente es el relleno de los sopecitos estos. Así es que la carne tiene que tener saborcito delis. Muy riquis. Ahora sí. A ver.
Riquis Ingrid, bien Riquis Jesús Barragán, amiguita, buenas noches para todos, saludos, gracias Jesús, bienvenido, gracias por estar acompañándonos el día de hoy a preparar una deliciosa cena. Facilito, chiquillos, esta cena ya saben que son cenas muy económicas, súper facilitas y ya saben que los antojitos mexicanos, ¿a quién no le gustan los antojitos mexicanos, chicos? Díganme la verdad, ¿a quién no le gustan los antojitos mexicanos? Por último le eché un poquitito de cebolla, chicos, para darle saborcito, ¿ok? Miren. Y así ya vamos a darle su toquecito. Hay que dejarla que se empiece a agarrar saborcito a la cebolla. Y listo. Ahora sí, ¿ves? Es que no quiero tirar esta agüita porque esta agüita la voy a necesitar ahorita para darle su toquecito a la masa. Ok, y vamos a ver qué tal nos quedan estos sopecitos, chicos. Vamos a ver qué tal nos quedan. Dice, buenas noches, me perdí esta carne de res. ¿Quieres una receta más? Claro que sí, Jan, tú repártenos, ¿cómo se dice? Ay, ven lo que les digo que estoy medio loquita. Tú compártenos todas las recetas que gustes, perdón. Ya ves que dijo mi esposo que próximamente vamos a hacer una de las recetitas. Ya se anda animando a comer otras cosas, ¿eh? Ya ven que les digo que luego es medio chiqueadito. Bueno, no es que sea chiqueado de que no le guste comer, sino que a veces está muy acostumbrado pues a lo que le gusta. Y ya saben que hay personitas que a veces que si no prueban algo diferente como que no, ¿verdad? Pero bueno, ahorita ya le digo, amor, tenemos que probar de todo. ¿Saben? Hay muchas cosas que mi esposo nunca había probado hasta que ahora que está, bueno, ahora que está conmigo y que le cocino muchas cosas, chicos, porque hay cosas que él no había probado y que decía, no me gusta, y hasta que lo probó con la Ingrid y dice, oh, ¿verdad? Le digo, pues así es como debemos de hacer todo el tiempo, amor, no debemos de decir que no. Vamos a probar de todo un poco y así podemos experimentar y poder decir qué es lo que realmente sí nos gusta y qué es lo que no, pero una vez que ya lo hayamos probado todo, ¿verdad que sí, chicos? Miren, esto ya está listo. Vamos a empezar a poner los tomates. ¡Ay, ay, ay! Imagínense que la Ingrid hubiera soltado aquí. ¡Uta! ¡Qué gran felicidad!, ¿verdad? ¡Qué gran felicidad!, digo. Ay, les digo una cosa, los chiles de árbol están, pero están criminales, ¿eh? Ay, Dios, sí se siente como que un poquito fuertecito. Le voy a agregar otro pedacito más de cebolla porque son dos trocitos chiquitos de cebollita cambray. Nada más porque ya... Ay, perdón, está fuertecito, perdón, ¿eh? Perdónenme. Ay, ay, ay. Ya voy a tener que cambiar de trapo, chicos, ¿eh? Ya cambié de trapo, para que no me vayan a decir. Es que me traen en jaque con los trapos, chicos, ¿eh? No sé quiénes, pero por ahí nomás me entero que me dicen que mis trapos y que mis trapos. Lo que no saben es que la Ingrid tiene una abundancia de trapos. Ok, miren. Cilantro, cebollita, chiles de árbol, un chile jalapeño y 2 tomates, ¿ok? Entonces, para eso le voy a poner una pizquita
Ay, de consomé, a mí me gusta hasta la salsa ponerles consomé, chicos. Le voy a poner pimienta, pero esta le voy a poner pimienta molida. Ay, Dios, está un poquitito fuerte. Déjenme, voy a traer un poquito de agua. Ay, ese lo tengo aquí. Le voy a poner ajo en polvo, ¿eh? Esta es una de las cosas que se me hacen como muy criminal cada vez que hago el chile de árbol, chicos. Es muy fuerte y yo soy bien sensible y como que no aguanto mucho el picor aquí. Y eso me mata. Me encantan las salsas con el chile de árbol, pero la verdad, así asadito, ay no, es algo que es tormentoso para mí. Le estoy poniendo sal de ajo en polvo, perdón, ajo molido. Ahí está. Ay, ay, ay. Ya casi no tengo ajo molidito. Espérenme. Es que no le quiero echar el ajo entero porque hagan de cuenta que no la voy a dejar 100% molida. Entonces no quiero que se me sientan los trozos del ajo. Ay, ya se me va para acá. Ok, chicos. Y vamos a ponerle un poquito de agua. Esta fachirina ya le agarró la peleadera otra vez. Miren, chicos, la carne ya la voy a dejar así como está, porque si no se me va a resecar más, ¿ok? Y quiero que quede así con esa textura jugosita, que no esté reseca para nada, ¿ok? A lo mejor allí en la cámara se ve un poquito distinto, pero la verdad les digo una cosa, tiene un sabor bien delicioso. Vamos a licuar esta cosa. Vamos a licuarla. Bien sencillita esta salsita. Sencillita, no tiene muchos ingredientes, no le pusimos muchos condimentos, algo facilito, sencillo, ¿ok? Quedó perfecta. Quedó perfecta. Ingrid no les miente, chicos. No les miente. Miren, miren, miren. Esto quedó riquísimo. Perdón, todavía me tiene muy sensible el olor del chilito. Miren, chicos, miren la calcita. Con esto los vamos a bañar bien sabrosos, ¿ok? Al igual le va a dar ese saborcito, ese toquecito de tomate, pero también le va a dar como ese picor leve. Por eso no le hicimos así como que muy picosa. Nada más, ay, está riquísima. Ahí iba a agarrar mi trapo, el otro para limpiarme. Está buenísima. Se los prometo que está buenísima. La Ingrid no miente, chicos. La Ingrid no miente. Ay, Dios, ¿cómo le puedo hacer para que se me quite eso? Ah, dice Jesús Barragán, amiguita, dice, recuerda que las cosas con calma salen mejor. Sí, cierto, ¿verdad? Últimamente, si se dan cuenta que ando como que toda acarrería, no acarrería, pues, sino que me meto mucho en el rollo de querer hacer las cosas acá rápido, pero de repente se me va el rollo, chicos, aunque no crean. ¿Qué le pasa a la Ingrid? No sé qué es lo que tiene, no sé. Miren, chicos, facilito.
tenemos lechuguita. Ahorita le vamos a dar la lavadita. Ya tenemos la masa, ya tenemos el relleno listo. Ok, súper facilito. Tenemos la salsa preparada. Por aquí tenemos quesito cotija que le vamos a poner bien delicioso. Lo voy a echar en este. Miren. Vamos a rallar un poquito de queso. Ay, no me gusta mucho esta parte porque siento que se hace todo feo. Me gusta más en rayitas. Saludos. A ver, ¿a quién nos saludé? Adrián Álvarez, saluditos, bienvenido. Gracias por estar aquí, Adrián. Qué milagroso que andas por aquí. Ay, será, no puedo hablar. No puedo hablar, chicos, se me va la voz chillona que tengo. Sí, de por sí la tengo bien chillona. Ay, Dios. Miren, chicos, facilito. Aquí está ya el quesito rallado. Miren, es quesito cotija. Miren, aquí está ya ralladito, ¿ok? Ya tengo mis manitas limpias. No me vayan a decir, Ingrid, tus manos están sucias. No. Ingrid, ya se las lavó. Ay. Auxilio. Un poco de sal en la boca para el picor. Es que es aquí. Es que hace cuenta que es de los chiles de árbol que puse a asar. Y el olorcito del otatemado, aquí lo siento. Ese es el picor que siento aquí, como si trajera cosquillitas aquí en la garganta. Miren, chicos, vamos a quitar esto rapidín. Ay. A ver, ya no sé ni qué trapo. Este es uno, bueno, vamos a agarrar para limpieza sucia. Ay, chicos, es que ya me da miedo. Ay, no es cierto, chicos, ni me voy a poner en ese juego. Yo nomás estoy agarrando cura. ¿Qué miedo me va a dar ni que nada? Nomás lo digo por darme carrilla a mí sola, porque me dicen de los trapos. Que los trapos. Lo que no saben que la Ingrid está medio psiqui y que le vale cacahuate. Ahora no ha venido mi esposo. Chicos, voy a agregar esta cremita aquí. Es medio botecito. Son como 100 gramos los que estoy utilizando, pero eso, la cantidad no importa, ¿ok? Ya saben que si van a hacer en cantidad grande, pues entonces le ponen bastante. Le voy a agregar leche, un chorrito para hacerla más líquida. Ya saben que a la Ingrid le encanta ponerle un toquecito de pimienta a la crema y ese toquecito también de sal con ajo y perejil. No va a saber a ajo, chicos, acuérdense que esto no sabe a ajo, ¿eh? Yo no sé por qué dice que es sal con ajo y perejil, pero bueno, no sabe nada aquí. Eché ese toquecito de leche. Vamos a ver. Es que en realidad no me gusta que sepa así como pura leche simple, porque siento que no tiene mucho sabor. Listo. Miren, en realidad no es mucho, chicos, nada más es un toquecito. Ay, siento que esta luz no me favorece mucho con lo mal que está la luz. Sí se le alcanza un poquito a apreciar las especies, no mucho, pero es un toque, ¿ok? Ok, chicos, empecemos ahora sí. Viene lo chido, diría Luisito Comunica. Vamos a empezar a poner los frijolitos. Sí, chicos, me van a decir, ay, Ingrid, no hay nada mejor como hacer los frijoles de la olla. Ya lo sé, chicos, pero no sé por qué no me acordé que no tenía para cocer frijoles. Y como ahorita últimamente hemos estado comiendo y no hemos estado comiendo con frijoles, chicos, pues ni me acordaba por la mente, ¿verdad?
Pero no pasa nada, no hay nada que no se pueda remediar con unos frijolitos de la tiendita. Está bien, para aquellas personitas solteritas que no ponen a cocer frijol. Vamos a abrirlo un poquito. Ay, 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 ¿esta cosa cómo está? Ah, ya le encontré el rollito. Miren, no quiero dejar la carne mucho tiempo así. Ay, se ve muy feo ese comal, ¿verdad? Todo quemaducho aquí. Quemaducho, así mero. Y este. Ok. Ya que haya agarrado un poquito la grasita al frijol, es que a mí sí me gusta ponerle un poquito de aceitito, manteca, lo que tenga, aunque sean así de sobrecito, chicos, para que no estén muy resecos, porque en la realidad sí se resecan, ¿eh? Le voy a echar un chorrito de leche. Sencillito, chicos, sencillito. Otro chorrito más de leche. Quiero dejarlos un poquito aguaditos, poquito nada más, porque fíjense, lo que va a pasar es que los voy a dejar ahí en lo que preparamos los sopecitos y se van a resecar, ¿ok? Eso va a pasar porque va a pasar. Como ya le eché lechecita y se le baja el sabor que ya trae normalmente, pues ustedes le pueden agregar un poquito de sal, de consomé o lo que quieran ponerle para sazonar el frijolito, ¿ok? Miren. ¡Ay, qué rico! Está bonito. La verdad, chicos, la verdad se los juro que quedaron buenísimos. Esos que no son de la olla, ¿ok? No son de la olla, pero quedaron buenísimos. Y fácil. Ah, no, Ingrid, ¿qué andas haciendo, perrucha? ¿Qué andas haciendo, Ingrid? ¿Te pasas? Así viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Ahí viene. Estoy engrasando un poquito. Bueno, yo sí los hago, chicos, ¿eh? Porque mi comal no tiene mucho. Bueno, se pegan, pues, para que me entiendan. Se me pega y no quiero que se me vaya, o sea, no se me vayan a pegar al momento de que vaya a estar preparando los sopecitos. Como les comento, esto es bien sencillito, miren. Tenemos la carnita, los frijolitos, la salsita, que ya saben que es lo más importante. Bueno, entre lo más importante es el sope. Y el relleno, esto le va a dar el sabor riquísimo. Ay, ¿por qué me acerco a la salsa y no puedo hablar? ¿Qué me está pasando? No sé qué me está pasando. Ahora sí, chiquillos, empecemos. Denme un segundo, tengo que toser fuerte lejos de aquí. Ay, Dios. Ay, no sé por qué me sucede esto con el chile a mí.
Aquí tengo unos rabanitos por si mi esposo quiere ponerles. Ay, este tenía poquito como de viernesita. Bueno, miren chicos, los me seco las manos rapidito. Rapidito, ¿ok? Miren, ¿qué es lo que les dije? Hay que, ahorita que la deje ahí, va a agarrar otra vez su textura medio loquita, medio reseca. Y hay que ponerle un poquito de agua. Miren, facilito. Vamos a agarrar una bolita y la vamos a empezar a hacer así, miren, a tortear. La bolita, ustedes dependiendo del tamaño que quieran hacer el sope, chicos, este es dependiendo lo grande que la vayan a tomar, ¿ok? Yo no los quiero hacer muy grandes, sinceramente. Si ustedes tienen prensa, lo pueden hacer con la prensa y nada más le dan una medio machucadita. Yo también tengo la prensa, chicos, pero yo les estoy enseñando cómo lo pueden hacer mejor así de una manera manual. Y pues ya que no todos tienen ese tipo de, pues ese tipo de, ¿cómo se les llama? Ese tipo de, pues no son aparatos, ahí es que no sé cómo se les diga. Pero bueno, ese tipo, no cuentan con ese tipo de recursos, pues. Y yo prefiero hacerlo así. Han dado caso de que ya la necesite para hacer tortillas, pues ya, es muy distinto. Pero mientras, así. Que no esté muy grueso el sope, chicos. El punto de los sopes les voy a decir. Hagan de cuenta que si ustedes quieren que les quede bien crujiente, pues primero se va a poner en el comal tantito y ya después se va a pasar a freír, ¿ok? Si lo meten directamente a freír así, bueno, a mí en lo personal no me ha salido, la verdad se me desbaratan y yo sinceramente siempre he visto que se preparan así y así también lo hago, ¿ok? Pero bueno, miren, ya está aquí. Ahí está. Vamos a dejarlo más o menos de esta medida y lo voy a poner mientras en el comal, ¿ok? Vamos a poner el comalcito. Muchos saben qué es lo que hacen, chicos, le ponen aceitito al momento de que las están boleando, están torteando, que para que no se pegue y que mucho más fácil que con el agua. También si lo quieren hacer así, más o menos como las pupusas, nada más que pues también cada quien como se halle, ¿no? A ver, espérenme, tengo que apurarme. Sinceramente, chicos, trato de apurarme porque esto se tiene que ir sirviendo casi al instante, ¿ok? La ventaja que los sopes los puedes hacer todos así. Y ya antes de ponerlos a freír, pues ya primero tenemos todos listos en una charola para que sea más rápido y más práctico. Yo en esta ocasión, porque nomás somos 2 personas, chicos, acuérdense que nomás son 2 personitas las que estamos. Las que estamos por aquí. Ay, Dios, porque la Ingrid le da... Ay, santo niño de Atocha, déjame quito mi salsita de aquí porque ya me le está cayendo basurita. Aparte que con el calor, siento que no me va a durar. Le está dando mucho el calor ahí y no me va a durar. Esto, bueno, ahorita lo voy a lavar. No me quiero distraer de otras cosas, chicos, porque ya saben que la Ingrid como que se distrae y nomás no. Prueba unos tacos de chiloro de marca Chata, es riquísimo. Un poco de miel, mezcla masa de maíz con un poco de harina de trigo. En serio, de chilorio. Dices que el chilorio de la marca Chata, lo voy a ver. Eso sí lo puedo encontrar fácil aquí. Porque esas marcas sí las venden. Bueno, ese tipo de cosas sí las puedo conseguir más fácil.
Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Este lo estoy dejando más delgadito, más chiquito. Vamos a ver. Le falta poquito. Quiero terminarlos todas estas 2 tacitas de masa que pusimos para darles la forma y poner el sartencito a calentar. Es que no quiero saturarme y poner ahorita a calentar el aceite, chicos, porque está caliente, es en serio. Yo sé que ustedes están viéndome el brillo más no poder, pero es que está calientísimo aquí, como no se puedan imaginar. Y está toda mi casa encerradísima. Ay, Dios. Es algo que no puedo evitarlo, pero ni modo. Acuérdense, chicos, que si se empieza a estar poniendo la masa reseca, para darle molde es bien importante humedecer sus dedos nada más. Humedecer los deditos. Ahí está. Hice una broma, dice, es en este canal. ¡Ay, Rulitas! ¿Cómo estás, Rulas? Bienvenido. ¿Qué andas haciendo, Rulas? Y no me digas que no eres tú, Rulas, porque ese nombre de usuario es el Rulitas. Dice que es el asalta. No sé qué. Ese Rulas es tremendo, chiquillos, tremendo. Dice... Quedas muy sensible con la laringe y todo lo sientes muy fuerte, de lo normal si sientes bien gacho. Espero que me estés diciendo de los chiles, ahorita la voy a regresar. Ay, corazones, cómo me pierdo tanta plática tan importante de ustedes, ¿verdad? Ahorita voy a terminar, ahorita la Ingrid termina y ahorita vamos a platicar un ratito. ¿Cómo te metiste, amor de mi vida, si según yo te tengo todo bloqueado? ¿Cómo es que entraste? Cuéntamelo. Canes, ¿qué andas haciendo aquí, papá? Yo creo que esto ya le podemos dar la forma, chicos. Córrele, mi amor, no te puedo sacar. Esto, chicos, esto es lo bueno de todo esto, que le tienes que, una vez que ya está así, miren, como más o menos así, le tienes que ir haciendo la pellizcadita así, miren. Y pues obviamente como está calientito, ay, qué pellizcadonas te das en los dedos. Así es que esto es lo bueno de esto. Y luego en la parte del centro también se le hace unas pellizcaditas, no crean que no. Esto es para que el aceitito entre en la parte del centro y se dore bien. Si no, pues entonces no le va a entrar igual, ¿ok? Miren. Vamos a poner otra vez otro ratito aquí, chicos. Vamos a dejar que enfríe poquito porque también si están recién calientitos. Si no tengo uñas, bueno, que esto si tienes uñas no puedes. No puedes hacerlo. Pero igual si lo haces cuando ya está bien frío y las empiezas a hacer la forma, ya no va a quedar igual.
No crean que soy bien experta en hacer las pellizcaditas, chicos, ¿eh? Pero eso no pasa nada. Aquí el punto está, es que queden bien delis, delis, delis. Delis, delis. Delis, delis. Ok. Vamos a ver, esta todavía no está. Le falta poquitín. Estas dos ya están. Esta le falta poquito. Esto hay que dejarlo aquí. A ver. Lo que les digo, por más que me quiero acomodar, nomás me empeloto más. Chiquillos, aquí están los sopecitos. A ver, carne, no me vayas a hacer que se me vayan a ir y se me vayan a quedar allí los sopecitos. ¿Tú quieres, papá de mi vida? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres, hijito? Ay, amor mío, tú siempre quieres la comida de la mamá. Ay, ahí vienen los demás, ni para qué hice señas de humo, ¿verdad? Y ahí está, la pellizcadita del centro. Chiquillos, vamos a darle. No, mis amores, vénganse. Vénganse. Para que se les quite. No, es que si los dejo tantito aquí, o sea, es un gran problema ahorita. Pero yo ya sé que ya se escaparon de allá. No peleé, está no, bebé. Es tu hermanito, papi. A ver, este que está recién salidita. Más rapidito le voy a dar la pellizcada. Yo me acomodo más fácil así, chicos, de cada quien se acomoda como puede. Yo le voy dando vueltas así con el dedo y mejor les voy haciendo así. Es que siento que me queda mejor. El chiste es armar una cacerolita nada más, o sea, lo estético es lo de menos. Hay que hacer una cacerola. Ok, así, 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 así como estos. Cacerolita, vamos a poner aceitito. Hay que poner bastante aceite, chicos, para que queden bien doraditas uniformemente, porque si le ponemos bien poquitas en el sartén, pues no se van a dorar igual, ¿ok? Yo les recomiendo muchísimo. Y para que no gasten mucho aceite, pues hagan así como yo, miren, para que no desperdicien tanto, utilicen una olla que sea pequeña o algo que sea así como más hondo, pero que no sea muy grande para que no utilicen tanto aceite, ¿ok? No, esta todavía le hace falta un poquito, chicos, aunque ustedes no crean, le hace falta. Esta también le hace falta un poquito. Es que no me lo van a creer, pero hagan de cuenta que si no quedan así como bien cociditas, al momento que las voy a poner se me van a desbaratar. No soy tan experta haciendo este tipo de sopes y esas cosas, ya se dieron cuenta, chicos, pero el sabor está delicioso. Eso ténganlo por seguro. Ya la forma, eso sí, no les puedo decir que me va a quedar súper perfecto. Pero bueno, tampoco no me van a quedar tan malos. El sabor va a estar riquísimo. Riquísimo, riquísimo como no se pueden imaginar.
aquí me hace falta algo bien importante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a hacer 7, 8. Me van a salir como 9 sopes más o menos, chicos, con estas 2 tazas. No crean que de todas maneras me van a salir muchos. Los famosos sopecitos, y acá les decimos pellizcadas, se ven muy chidos. Muchas gracias, Sazón. Sí, es lo que veo que ya les dicen pellizcadas. Bueno, en muchas partes les dicen que pellizcaditas, que no sé qué. Aquí son los famosos sopecitos. Y vaya que tú vas al súper y ya te los venden así como ya precocidos. Mira, te los venden y ya te los dan así como estos. Así. Nada más que, ay, pues no hay nada mejor como hacerlo en casa, ¿verdad? Aunque estén chuecos y queden, en vez de sopes, queden como guarache, chicos, no pasa nada, ustedes háganlo. Háganle como la Ingrid, mire, que el que no les queden perfectamente, eso no los debe de detener para nada, chicos. No los debe de detener. Eso es lo de menos. Okay. Voy a hacer la prueba de la harina, chicos. Ok, ya está listo. Ya le puse la harina y ya subió. Es que quiere decir que ya puedo ir poniendo estos sopecitos, ¿ok? Bueno, vamos a arrojándolos. Facilito. Quiero checarlo, que me quede bien doradito, pero que no me vaya, que no se me vaya a quemar tampoco, chicos. A la Ingrid se le va el rollo, aunque ustedes no crean. Así, ahora sí. Ey, ¿qué es eso? Híjole, necesito que mi esposo venga a comer. Porque esto, chicos, esto se tiene que ir sirviendo al instante. Y para esto, ok, vamos a empezar a poner la carne. Ok, vamos a empezar a poner esta última tortita. Para ir sirviendo los que tengo, ¿verdad, chicos? Porque si no, aquí me voy a empelotar todo, se me va a volver a enfriar todo y va a valer cacahuate todo. Todo de merequetengue. Esos sopes que la Indy está haciendo le van a encantar. A mí, ¿saben qué? Me gustan chiquitos para comérmelos como de 2 o 3 bocaditos, para comérmelos así recién crujientes, porque, bueno, aquí nosotros en Tijuana los bañamos de salsa de tomate, queso, crema, le ponen un montón de cosas, muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de rato, pues ya están como un poquito guanguitos, ¿cómo se dice guanguitos? Ya están todos remojados.
Déjenme, voy a darle un gritito a mi esposo, chicos, porque se me hace raro que no se anda asomando por aquí. A ver, primero vamos a saludar a Irán. Buenas noches, Irán. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Ay, amor, sí, vente a comer, ándale. Es que esto te lo tengo que dar recién hechecito, si no, no vas a ver bueno. Vamos a lavar la lechuga, ¿ok? Ahora sí. ¿Qué les dije? Que el frijolito se iba a poner otra vez resejito. Pero todavía está bueno, está bueno. Le hace falta un poquitín. Le hace falta poquito todavía. Ok, vamos a darle la pellizcada aquí. Ay, ay, ay. Ingrid no aguanta lo caliente. ¿Por qué soy tan chillona con lo caliente, chicos? No aguanto mucho lo caliente. Ustedes podrán decir, ay, Ingrid, qué fregona es para estar cocinando. No, todavía me quemo las manos, aunque ustedes no crean. Y luego más porque estoy haciendo cambios de temperatura muy bruscos. Estoy agarrando el agua que está a temperatura ambiente y que obviamente ahorita no está muy... O sea, caliente no está. Está fresquecita. ¿Ok? Está fresquecita, chicos. Ahora imagínense. Y pues vamos a meternos este o este. Ay, ay, ay. El sopecito bien doradito para la Ingrid. Ay, ay, ay. Les dije, chicos, les dije que conmigo tienen que andar con cuidado. Conmigo, cuídense porque si no, se me van las cabras y ya no regresan. Vamos a hacer este grande, mira, que aunque aquí podrían salir dos, ¿verdad? Pero aquí voy a hacer dos chiquitos. Vamos a intentar hacer uno bien matado. Y si no me lo como ahorita, me lo desayuno este grandotote. Vamos a hacerlo grandote. Procuren que no les quede muy grueso, chicos, para que se cosa bien en la parte del centro. Pero tampoco que no esté muy delgadito para que no se les vaya a partir. Saludos, muchas gracias, Iram. Ay, mi esposo está platicando con Iram. Gracias a todas estas personitas que saludan a mi esposo, que lo hacen también. Él es una pieza también importante de este proyecto, chicos. Nada más que todavía no se decide andar aquí todavía conmigo. Pero claro, muchísimas gracias. A mí me da mucho gusto que ustedes lo procuran mucho. Ay, 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 ay. Otra vez, Ingrid. Amor, ¿es en serio? Ay, te dije que le ibas a querer comer, ¿no? Bueno. Eso siempre me haces, todo el tiempo me hace lo mismo, chicos. Eso siempre me hace mi esposo. Pero ahorita sí no tengo mucha hambre. Sí, has andado comiendo chúcheras, te comiste unas galletas cuando fui a la tienda a comprar frijol, ¿verdad? Ay, amor, por eso me caes mal. Ahora para que se te quite te vas a quedar aquí conmigo. Siempre me hace lo mismo, chicos, siempre me hace lo mismo. Y luego no quieren que la Ingrid se enoje. Sigue haciendo pipí.
Y va a ser el canijo. ¿Mande? Estos los hice chiquitos, estos sopes, amor, para mí. Ay, te pasas, la verdad. ¿Eh? No, yo ya no te quiero. Ay, mi esposo siempre hace lo mismo, chicos. Por eso me hace enojar. Porque siempre me hace eso con la comida. Pero es que miren, chicos, me fui todo el día, bueno, no todo el día, ¿verdad? Parte del día he estado botaneando. Ya ven que les dije que le gusta estar comiendo chuchas. Entonces comió sabritas con limón, chamoy y everybody. Y antes de irme a la tienda lo miré que se iba a comer unas galletas. Y le iba a decir, no comas porque ya no vas a querer comer comida. O sea, sí va a comer, pero va a comer hasta más al rato. ¿Por qué creen que les digo que aquí no hay horario para la comida? No hay, chicos, no hay horario. Aquí se come todo bien descontrolado, no hay horario para comer, no hay horario para desayunar, ni para comer, ni para cenar. Para nada. Miren, chicos, miren. Ustedes dicen, ay, está bien caliente por este lado, déjenme la agarrar por aquí. Miren cómo quedan las cazuelitas. Y les digo la verdad, están bien, pero bien crujientes. Miren, bien crujientitas que están. Ustedes nomás aprecien por aquí. Nomás aprecien. Miren qué facilito es. Y están bien crujientes y la verdad yo les recomiendo muchísimo que queden mejor así crujientitas porque al momento de que las vayan a rellenar, a ponerle todo el merequetengue, pues no se vayan, no se les vaya a hacer aguadito, ¿ok? Hay muchas personas que incluso no les gusta ni siquiera ponerlas a freír, muchos nomás es así en el comal, así como hacen pues las pellizcadas, creo que es lo que he visto que muchos nomás lo ponen en el comal, no las ponen a freír. Que también está rico, chicos. Pero eso, como les comento, ya es dependiendo cada persona, ¿sale, vale? Nosotros aquí normalmente siempre lo hacemos así. Y ya nada más falta esta última. Ay. Ay, Dios, ¿es en serio? ¿Qué chillona soy? Ay. ¿Ustedes tienen algún tip que me puedan dar para que no me quemen los dedos? ¿Qué es lo que? ¡Ay, chile! Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Incondicional. Vamos a meterlo así, a ver qué tal me sale. Ojalá no se me vaya a desbaratar. ¡Ay! La Ingrid es bien chillona, ¿ustedes qué creen? No, chicos, es que ¿saben qué? Me he hecho bien, pero bien sensible. Yo no era tan sensible de mis dedos, porque acuérdense que les comentaba que hacíamos tacos varios y obviamente cuando tú vendes tacos, pues te acostumbras al calor. Pero no sé por qué de un tiempo para que será la edad que ya estoy medio chochis. Es en serio, no aguanto mucho lo caliente, soy muy sensible y antes no era así. ¿Quién sabe qué es lo que me pasó? ¿Qué le pasó a la Ingrid? No lo sé. Miren, ¿qué es lo que les dije? Hay que tener mucho cuidado porque se parte. A mí se me partió porque como estaba bien caliente y no aguanto, lo eché. Pero chicos, si ustedes lo van a hacer, ya saben, para negocio, para cualquier cosa, porque estas cosas se hacen para un negocio, chicos. Aunque ustedes no crean, esto pertenece a la cocina económica de México, ¿ok? Y ustedes, bueno, los mexicanos que ya saben,
Esto es algo súper noble porque es muy económico, es bien abundante y bien rendidora, ¿ok? Así es que lo puedes utilizar por si quieres vender algo súper facilito. Miren, ya saben que pueden vender estas cosas. Aquí en Tijuana se vende mucho este tipo de comidas, ¿eh? Muchísimo. ¿Saben cuál es el punto de todo esto? O sea, hay muchísima variedad, pero para serles sincera, no todas las personas tienen sazón, chicos. Eso es lo único malo que les puedo decir. No todas las personas tienen sazón y pues no queda bien. Ahora sí, miren. Empecemos. Miren, chicos. Miren qué facilito es hacer los sopecitos y que queden bien doraditos y bien crujientes. Ahorita les voy a enseñar cómo los vamos a poner a rellenar y cómo van a quedar bien deliciosos. Les muestro estos que son los que me quedaron mejor, los que me quedaron con su textura así como deben de ser, su diseñito de charolita, miren cómo quedó su diseñito de charolita. Y no están muy gruesos, están bien así. Están ya más chiquitos, estos son como más para la Ingrid. Pues miren, es como más como para los hombres, ¿verdad? Que comen así bien mucho, rico. Ok, vamos a empezar. Uno. Ay, es que la Ingrid no come mucho, chicos. Vamos a hacerlo así. Este. Primeramente, para esto la Ingrid le pone esto. Primeramente, la Ingrid va a agarrar un poquito de frijol y se lo vamos a poner aquí así, miren. Por eso el frijol es bien importante que no esté, miren, que el frijol no debe de estar muy reseco, tampoco debe de estar muy líquido, que quede untable, ¿ok? Untable, miren, para que no se les vaya a caer. Así es como debe de quedar el frijol, ¿sale, vale? Miren. Y después de esto le vamos a poner carnita. Miren, chicos, miren, así es como le vamos a poner la carnita. Ustedes miren, está caliente, aunque ustedes no crean, está saliendo un humito. Ok, vamos a ponerle otra. Pache. Lleve. Los sopes de la Ingrid. Tarari. Miren, chicos, qué reports. Miren qué delicioso. Y luego después de esto, chicuelos, se hace esto, miren. Ay, esa agüita. Espérenme. Es que acuérdense que la lavé y ando tirando agüita por todos lados, ¿ok? Entonces, después de esto, a mí me gusta ponerle así, miren. Así. Recuerden que dijimos, es algo sencillo, económico, rápido, facilito, que sea rendidor y que no tenga muchos ingredientes, ¿ok? Después vamos a darle una bañadita. Miren. Ok. Y luego le ponemos quesito. Ok. Y bañamos. ¡Ay, Dios! ¡Qué delicia es esto! ¡Turrón! Ahora sí, Ingrid, mira qué delicia tengo por aquí. ¿A poco no se ven ricos, chicos? Díganme la verdad.
Se ven buenísimos. A ver, ustedes cómo los ven por ahí de cerquitas. Miren, te los voy a enseñar de cerquitas. ¿Sí? Mmm. Y la verdad, les digo la verdad, van a estar bien crujientes. Ay, ay, ay. Vamos a morder uno, ¿qué les parece? Pero no se vayan a reír de mí. Se antoja. Ah, ahora sí ya se te antojó. Pues ahora no te voy a dar para que se te quite. Esto es para mí. No es cierto, mi amor, vente, ya tengo preparados. Si se te antojaron, vente, porque mira, ahí están unos preparados para comer los dos juntitos. Si no quieres comer conmigo, pues come churro. Yo sí voy a probar. Pero ¿saben una cosa, chicos? A mí me gusta con mucha crema. Y a mí me gusta con mucha salsa. Ese es el único problema de la Ingrid. Que le encanta con bastante salsa. Miren. Ahora sí, chicos, vamos a probar estos sopesazos. Están bien perri, chicos, perrísimos. Esta salsita, ustedes no lo van a creer. A ver, así, no le pasa nada. Esta salsita le da un sabor bien bueno porque, miren cómo lo bañé. Porque no está nada picante, nada picante, al contrario le da el sabor. Como les dije, con que esté bien sazonadita la carne, los frijoles también que no estén insípidos porque también eso le da el sabor. Una buena salsita, un buen queso porque también el queso tiene mucho que ver. Que sea un quesito así saladito y de preferencia que sea el queso seco, chicos. Ese es el que le da mejor sabor a este tipo de platillos. Y como les comento, una buena salsita y con eso, ¿qué más quieren? No necesitan muchísimo, miren. Frijolitos, carne, no necesitamos muchos ingredientes para preparar la carne. 2 tazas de maseca nada más necesitamos. Y miren cuántos nos salieron. Ay, ¿dónde tengo por acá? Acá tengo. Me salieron 2, 4, 6, 8, 9. Póngale que me hubieran salido 10 si les hubiera hecho todos del mismo tamaño. Y la verdad se me hace súper bien. Si ustedes lo quieren hacer rendidor para una familia grande, chicos, entonces miren, los pueden hacer de este tamaño promedio, más o menos. Le ponen 3 piezas por platillo y lo pueden acompañar con un arrocito rojo, arrocito blanco, el arroz que a ustedes más les guste. Y ya lo hacen más rendidor y más llenador, y así es que ya les puede servir para mucho más personas, ¿ok? Así es que ya comen más personitas así, haciéndolo de esa manera más abundante. Mi esposo me había dicho, hazte un arrocito, pero la verdad yo le dije no, porque ahí todavía tenemos poquito arroz blanco, todavía hay un poco de pasta. Entonces dije, no tiene caso, chicos. No tiene caso. Miren, les comenté que esto suelta juguito, ¿verdad? Con la salsita. Y miren, se empieza a poner blandito el sope. Si el sope ustedes no lo dejan bien crujiente, así bien doradito, se va a empezar a hacer aguado. Y cuando ustedes lo quieran levantar para comérselo así, se les va a partir todo. Esto no se parte, ¿por qué? Porque quedó con su textura bien doradita, así perfecto, no quedó duro, no quedó así como, ¿cómo les puedo decir? Quemado ni nada, al contrario, tiene la textura perfecta de lo que es crujiente por fuera y por dentro, que viene siendo la parte del centro del sope, está suave. O sea, eso era lo que voy, que no está duro, no está tieso, al contrario, está suave por el centro y está por fuera crujiente. A mí me encantó. No pensé que fuera a ser algo tan delicioso. Y esto, chicos, se come así, miren. Así.
muchas personitas, chicos, muchas personitas les ponen tomate, rodajas de tomate arriba, le ponen cebollita, le ponen aguacate. Ustedes le pueden poner los ingredientes que ustedes quieran. A mí me gusta ponerle aguacate y todo ese tipo de cosas a los que son de carne asada, como que para cambiarle el saborcito y que no todo el tiempo tenga los mismos ingredientes con todos los rellenos, ¿ok? Pero se vale y la verdad queda súper sabroso así. Ay, chicos, déjenme la neta, déjenme terminarme nada más este sopecito, ¿sí? Y ahorita sigo platicando y ahorita ya les leo. Ahora sí ya bien, bien, bien. Porque la neta, me gustó muchísimo. Y les digo la verdad, se va a hacer aguadito. Y ya no me lo voy a comer igual al ratito. Y yo sí como que yo sí tenía hambrita. Ya. Aquí lo voy a poner. No, bebés. Pero chicos, para poder hablar necesitaba darme una buena enjuagadita. Ahora sí, mis amores. Fabricio, bienvenido, saluditos. Qué milagroso que andes por aquí, Fabricio. ¿Cómo estás, Fabricio? Chicos, Chiwis Domínguez, ¿qué recomiendas para alguien que quiera aprender a cocinar y no morir en el intento? Ay, mi vida, ¿qué es lo que te recomiendo? Que te vengas con la Ingrid a estar aquí cocinando en los lives. Mira, ya ves, yo intento, como les estaba comentando, sí tengo la idea y sé preparar los sopes y todo eso, pero si te das cuenta que me di unas buenas quemadotas, chicos, así es que así es como uno aprende, dándose quemadas. Ya vieron, mire, se da uno mochadas también de uñas. Se da uno cada tropezón y cada estrellada en la cocina, pero de eso se trata, chicos. Un consejo que te voy a dar nada más, y eso es algo bien importante, es que no te sientas mal. Nadie nace siendo cocinero, al contrario, la experiencia uno la tiene cuando uno intenta y experimentando y echando a perder. Así es como yo digo que se aprende, ¿ok? Sí, obviamente si estudias, pero yo creo que los chefs también tienen que pasar ese proceso, chicos, para poder aprender lo que ellos están haciendo. También tienen que experimentar y también tienen que echar a perder las cosas, me imagino, entre ellas varias veces, al menos que alguien que sea bien fregón, o sea, bien, que le salga todo a la perfección a la primera. Pero yo creo que eso es como que de 1,000,000, uno de entre 1,000,000. Así es que no te sientas mal, mi reina, tú al contrario. Si algo no te sale, mira, yo no me agüito porque mira, yo no me agüito por eso, mira. Un sope de un tamaño, ni siquiera me salió, mira, como los demás, al contrario, mira, pero no pasa nada, igual no me lo voy a comer así con la figura. Me salió más grandecito, mira, y está como rotito de aquí. ¿Por qué? Porque al momento de que lo eché, obviamente se partió porque todavía no estaba, la parte de arriba todavía no estaba un poquito, durito, ok. Pero mira, eso es lo que te digo, no te pasa nada, mi reina, al contrario, tú experimenta. No te preocupes por eso. Así es como la Ingrid ha aprendido. Ay, Diosito santo. Este sope me dice, cómeme. Cómeme, Ingrid. Muchas gracias, amiga. Sí me da como que miedo
frustrarme, que no me salga, pero con tus palabras me animan a intentarlo. Ay, mi corazón, no te sientas mal, al contrario, ay, me hace sentir feliz a mí que te pueda servir de algo. Es en serio, mi reina, mira, yo no, a mí nadie me enseñó, es que sabes qué es lo que pasa, lo que tú tienes es el síndrome del impostor, que es lo que a todos nos pasa. Vemos las cosas de otras personas y decimos, es que a mí no me va a salir y yo no puedo, pero quítate ese miedo. Quítate el miedo de decir no puedo, inténtalo y vas a ver que hasta el rato te va a gustar y vas a querer estar experimentando un montón de cosas, ¿eh? No creas que yo todo lo sé hacer, chicuela, ¿eh? Yo muchas cosas que le invento por ahí, pero pues de hambre no me muero, eso tenlo por seguro. Ni yo ni mi esposo nos morimos de hambre. Lo que sea, ahí le invento, no pasa nada. Así es, amiga Ingrid, nadie nace sabiendo, no, ¿verdad que no, Sazón? Sí, así es que no te preocupes por eso, como te digo, hasta los chefs tienen que experimentar. Bueno, esto te lo digo porque mira, yo tuve un ex compañero de trabajo y él estaba estudiando gastronomía y estaba trabajando, ¿verdad? Y pues yo recuerdo que él hacía sus prácticas y ahí en el restaurante donde trabajábamos, él a veces hacía prácticas y también estaba viendo cómo pues experimentar sus tareas que le dejaban. Incluso a veces le pedía asesoría a nuestra patrona, pues porque obviamente pues ella sí tenía un poquito más de experiencia en cocina y cosas, pero él ahí mismo también experimentaba, sí hacía sus prácticas y todo eso. Por eso es que yo te digo que, o sea, nadie en realidad, nadie es experto, mi reina. Así es que tú no te agüites, tú dale para adelante. Hazle como la Ingrid. Ve, una recomendación que les doy a todas las personitas que vayan a empezar en la cocina, chicos, es que siempre se tengan bastantes especias. Eso es lo que le va a dar el sabor distinto a todos los platillos que tú quieras hacer. Todas las especies que tú quieras. Y para eso que tú vayas aprendiendo cuáles son los sabores que a ti te gustan, identificarlos, porque por ejemplo, están unas especies que son bien fuertes, que es la nuez moscada. Por ejemplo, este es uno de los condimentos que son fuertesísimos, que es el cúrcuma, que también hay que saberlo manejar un poquito, pues para que no esté muy concentrado el sabor, ¿no? Entre ellos el orégano también, chicos, el orégano. ¿Qué otra cosa? Orégano, el tomillo también es un poquito, tomillo y comino es un poquito fuerte, que los estoy empezando a implementar yo, pero son sabores que son fuertecitos, que normalmente yo ya les dije, yo no salía de lo que era pimienta, ajo, pimienta, sal de ajo, y pues nada más pimienta, sal de ajo y cebolla. Vamos a suponer, para sazonar era lo único que utilizaba. Y ahorita ya me meto un poquito más en los sabores en los que casi no me he metido mucho, chicos. Es como el cardamomo, porque también es muy fuerte y se me hace que es así como un sabor muy intenso, igual que la nuez moscada. Son unos sabores que, la verdad, mis respetos, pero les soy sincera, hay platillos que sí los voy a necesitar utilizar, pero con el tiempo, pues más adelantito sí me gustaría irlos implementando. Pero eso es lo que te digo, eso es el punto de todo. Simplemente ten condimentos. Prepárate condimentos, mira, unos 3, 4 condimentos que sean de color amarillo, otros 3, 4 condimentos que sean de color rojo, otros 3, 4 condimentos que sean verdes, y pues de ahí los sales, las salecitas y todo eso, y tus pimientas, y ya con eso vas empezando a hacer mezclitas tú poco a poquito, y tú ya dices, este no me gusta, no lo vuelvo a usar, este sí me gusta, y así sucesivamente vas a ir aprendiendo poco a poquito, mi reina. Esta cosa ahí es pura agua, chicos. A ver. Amor mío de mi vida y de mi corazón, ¿tú qué estás haciendo aquí con la mamá? Mi piqui pom, piri 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 pom, piri 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 pom, piri piri pom, piri piri pom, piri 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 pom. Déjame agarro soda, bebé. ¿A cambio de qué? De despertarme, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama, y que al pasar el tiempo
tú puedas sentir que nuestro amor se encarna. ¿A cambio de qué? Ya, la mamá no quiere bailar el piriponos. Te prometo, voy a intentarlo. Ay, Chiwis, muchas gracias, mi reina. Y luego nos platicas, ¿eh? Nos platicas. Es más, si tienes alguna duda de algún condimento, de algún platillo o alguna cosita que necesites, ya sabes, tú vente con nosotros aquí al live. Mira, aparte que la Ingrid te puede dar algunos consejitos, que ya sabes que la Ingrid está medio psiqui y que le mete de todo. Y también aquí tenemos muchos, pero muchísimos compañeritos que también son bien buenos para la cocina y te van a dar súper consejos riquísimos. Así como Jan, que te puede dar unos consejos deliciosos de las recetas peruanas. También tenemos por aquí a nuestro amigo Sazón Mexicano, que también nos comparte esas recetitas. Ay, permíteme. Ay, qué feo, Ingrid, te pasaste, ¿eh? Esas recetitas que son mexicanas, que la verdad, chicos, es bien importante saber un poquito de todos. Todos tenemos que aprender de todos. Mira, Sazón Mexicano tiene recetas que yo no hago. Mire, yo ya les dije, hice donas, a mí no me salen, así es que me voy a robar la receta de Sazón Mexicano. Ya me dijo que me va a dar la receta de las donitas. Ya nos ha compartido muchísimas recetas peruanas también bien sabrosas y también muchos seguidores nos comparten recetas, mi reina. Así es que aquí vente, mira, aquí de todo vas a ver, de todo un poco. Así es que no te preocupes. Dice, ¿me puedo robar a tu perro? Ay, Michelita. Sí, mis amores, dice que ya se los quieren abobar. ¿Saben por qué? Mira, y me está brincando, pero me da risa porque él brinca, mira. ¿Quiénes son los amores de la mamá? Y quieren comidita y de todo. Es que todo pelean, pues. Ay, amores. Ay, ay. Ya vieron cómo brinca y me pega porque quiere que lo cargue. Pero el problema es que quieren que lo cargue, chicos, y yo aquí tengo comida que todavía voy a... Cuando ya terminé y que no tengo algo que los chicuelos vayan a poder, soltar su pelito o algo, pues... No lo pongo. No, mi amor, ahorita no puedo porque ahorita no he hecho. Todavía tengo que servirle. Todavía le tengo que servir comida a papá. Papá no ha comido nada. Ve, háblale a papá. Háblale a papá, dile que venga a comer. Córrele. Ve por él. Ve allá con él. Allá. Córrele. Dile, papá. Ya no, bebé, sí va. Así es, chiquillos. Sí es, Chiwis, así es. Vamos a regresarnos un poquitito, dice. Ya vuelvo, Viner. Ay, ese Fabricio ya se nos fue. No te preocupes, dice. Muchas gracias, amiga. Sí es, mis corazones. A ver, ustedes díganme, mis amores. Déjame quito estos rabanitos que están un poquito aquí como que sequitos. Ustedes díganme, ¿qué les pareció esta receta, chicos? Compártanme, díganme qué les parece. ¿Les gustó, no les gustó? Miren, y les voy a hacer la muestra para que ustedes miren qué es lo más padre de todo. Como les dije, si quedan bien crujientes, no va a haber manera de que se les hagan aguaditos pronto, miren, porque si se hacen aguaditos, ¿ya vieron? Miren, entonces si no lo dejan crujientes, miren, ya sé cuánto tiempo lo serví y todavía tienen una textura comible, todavía están súper bien, pero si los dejan así, que no estén muy crujientes, pues rapidito, haz de cuenta que ustedes quieren hacer esto, no le pueden dar la mordida, se les hace como taco, así es que es bien importante, chicos, el punto de esta receta. Preparan la masa les debe quedar con una textura suavecita. Una vez que ya esté lista, la van a bolear y la van a poner un poquito en el comal que esté engrasadito con un poquito de aceite y lo van a dejar a que se le haga la capita dura por la parte de los ambos lados, ¿ok? Una vez que ya se le haya hecho esa capita durita a la masa, entonces ya la pueden empezar a pellizcar, ¿verdad? Si la dejan más tiempo, como yo en esta ocasión, que las dejé en el comal más tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pues que se empieza a cocer la masa como si fuera ya la tortilla, entonces ya es más difícil maniobrarla y hacerlo así. Es la realidad, chicos, ¿eh? No tengo la experiencia que ustedes puedan decir, ay, Ingrid, no haces mucho esto, pero es la verdad, es por lógica, chicos. Esta, si se pueden dar cuenta, que yo la pude hacer mucho mejor y pellizcarla. ¿Por qué? Porque estaba más blandita y no estaba tan cocida lo que era ya la gordita, ¿ok? Pero bueno. Más, amor. A ver, dame una mordida, pues, Te doy una mordida, dame el brazo.
eso, que tiene un compró. Vamos a ver. Espérate, te voy a dar un plato limpio. Ahí. ¿Aquí mero? Ok. Pero échale salsita bien, mi amor, para que esté bien perris. Y luego a ti te gusta con mucho queso. ¿Te pongo más quesito? No, espera. ¿Crema? ¿Sí? No, no. ¿Qué te parecieron? Muy rico. La verdad. Y no querías, ¿verdad? Ya no las vistes ahora sí. Es que sí es mi esposo, chicos. O sea, mi esposo, yo puedo estar cocinando y eso siempre lo haces, ¿verdad, amor? Siempre estoy haciendo de comer. Y lo me dice, no, yo no tengo hambre. Y ya come más después. Pero lo que él no sabe que después me hace otra vez que le vuelva a calentar la comida y otra vez me vuelve a hacer que vuelva a hacer todo el menú que tenga. Pero ya me acostumbré, chicos, ya me acostumbré. Ya me acostumbré con un maridito así, ¿verdad, mi amor? Lo tengo consentido de más, chicas. Lo tengo consentido de más, ni modo. Amorcito, ¿quieres ahorita? Ajá, sí, no. Muy bueno. Sí. Te dije, ¿te sirvo o quieres de aquí? No, mejor te sirvo agua, porque si no te la vas a tomar esta, me la tomo yo. ¿Quieres que te vaya preparando otro, amor? No, amor, esto te... Ay, amor. Por eso me caes mal. Aparte tú dijiste que ibas a estar aquí conmigo. Dijiste, no, pues yo voy a estar ahí contigo para ayudarte a leer los mensajes. Ya estoy mencionando. No, me haces puras promesas falsas. Mi esposo me hace puras promesas falsas, chicos. Ya no te voy a creer nada de lo que me digas. Una tortita con carne que compraba allá. ¿Dónde? Que le ponían en todo. Allá en Guerrero. Ajá. ¿Comprabas? Sí. ¿Y te acordaste? Hasta que probé hacer una cabuela y todo. Ay, que pero la neta a mí me gustaron de mucho. Lo único que no me gusta de eso es las pellizcadas, las quemadas que me doy. ¿Eh? ¿Ya no te vas a comer otro? Más noche, ¿sabes? ¡Ay, no! ¿Cuál más noche ni que nada? ¿Me creerán, amor, a qué horas estábamos comiendo ayer? Pues llega tú como a las 2 de la mañana. A las 2. Eso te lo iba a decir ahorita. Sí, a las 2 de la mañana, chicos, estaba comiendo la Ingrid. ¿Ustedes creen? Porque se den cuenta lo loquita que estoy. Y no me van a creer, pero me estaba comiendo un plato de pasta con la salsa blanca que hicimos el otro día. Es que ya ven que les dije que hice bastante. Y para serles sincero, normalmente ahorita, o sea, esto, chicos, esto es muchísima comida. Lo que a ustedes lo podrán ver y han de decir es poquito. No, somos 2 personas y es mucha, mucha, mucha comida. La verdad. Y haz de cuenta pues que me dio hambre. Y es que yo me activo en las noches, chicos. ¿Ya, mi amor? Ay, bueno. ¿Ya no vas a querer más? Ahorita no. Bueno, entonces guardo esto y ya nada más lo meto en toppers y todo. Y ya cuando vayas a querer, pues ya nada más lo caliento y te lo monto así rapidito. Ni modo, chicos, así es la vida. Así es cuando uno tiene marido, chicos. Dice ahorita no, al ratito sí. Pero pues ni modo. Ahí les digo y me activo en la noche bien, pero bien canijo. Y a las 2 de la mañana estaba comiendo. Era la 1 de la mañana, chicos, y yo estaba lavando trastes aquí en la cocina. Pero les voy a decir por qué. Es que hagan de cuenta que me duermo tarde y me levanto temprano y luego me pongo a hacer actividades durante el día y pues me quedé dormida. En la tarde me quedé dormida ahí en el sillón. Les dije, es cuestión que Ingrid vaya y se siente allí en el sillón o pise cama, lo que sea, y queda como piedra. Pues me quedé bien dormida, chicos, y ya me desperté, me desperté como si hubiera amanecido, pues para que ustedes me entiendan. Y ya me pongo a limpiar, me pongo a hacer cosas que hay pendientes aquí. Que aquí todo el tiempo va a haber cosas que hacer, chicos. Eso es algo de mi casa que yo no entiendo porque ¿será posible que sean todas las casas lo mismo? No tengo bebés,
No somos más que 2 personas y aunque seamos 2, 3, se me hace como que no es mucho para cuando no tienes niños y siempre hay cosas que hacer en esta casa, chicos, todo el tiempo, todo el tiempo. Y pues bueno, me activé en la noche, a la 1 de la mañana tenía hambre y en lo que estaba pensando, ay, me pongo a comer, no, ya es tarde. Chinguesú, me puse a comer a las 2 de la mañana, me puse a calentar la pasta y ahí me ven sentadita en la barra comiendo en la madrugada pasta. Pasta con salchicha, bien deliciosa. Yo comí bien rico, a mí nadie me quitó las ganas. Yo me puse a comer. Itzel dice que si se puede robar a mis bebés. Sí, mi reina, mis bebés, cállate que son los amo tanto, pero ay, ahorita últimamente me han sacado mucho el tapón, chicos. Porque se porta mal una y luego se porta mal, no, no es cierto. En lo que se porta mal la cosita me ha estado haciendo pis. Se ha estado portando bien mal. Mira, mi amor, papá ya se fue. Ven, ven, amor mío. Ven. Ven. Acusita se ha estado portando mal porque hagan de cuenta que me hizo 2 travesuras. Una me lo hizo en la cama. Pues la canija no va y se sienta y se pone a hacer pipí como si estuviera haciendo pipí en la calle. ¡En mi cama! Ay, pues ya me da el salta para atrás, ya se pueden imaginar. En la mañana mi esposo pues se levantó lavando cobijas, estuvimos limpiando bien. Lo bueno que no se terminó lo que es en el colchón, pues. Pero no sé por qué se está portando así. Y en la mañana también hizo lo mismo. Fue y se sentó y se puso a hacer pipí en el sillón. Pero eso es de mañosa. Lo que quiero que me entiendan que eso lo hace por maña. Por no sé, yo le digo que es por andarse portando mal, porque ella sabe lo que hace y en cuanto hace eso, se cuenta que se va y se esconde atrás del sillón. Y pues hace cuenta que los sillones están pegados en la pared y se mete por un huequito que queda ahí atrás y ya de ahí no la saco. Obviamente si muevo los sillones y la retiro, pues la puedo sacar, ¿verdad? Pero como yo sé que se escondió y está nerviosa porque hizo una travesura, pues yo ya no la saco de ahí porque sé que se va a poner peor. Pero lo hace por ellos, porque hace cuenta que ella les quiere dejar marcas y todo porque ya sabe que los pone todos loquitos. Entonces es un desbarajuste, chicos. Se los juro que es un desbarajuste ahorita. Antes yo no batallaba tanto cuando empecé a hacer los videos porque nomás los tenía a ellos. Ellos dos, y pues ellos ya estaban bien acostumbrados, no hacen tantas travesuras. Pero desde que tenemos a Cusita, chicos, ay, es un tormento. Yo no sabía que tener niño y niña iba a ser mucho más difícil. Y peor, porque son 2 varones. Fuera una parejita, un niño y niña, no importa, pero son 2 niños y es una niña y los dos, bueno, más que nada, Tano Bebé pelea por ella. Entonces es una lata estar cuidando todas las marcas que me hacen. Eso es a lo que voy. Diles hola, mi amor. Diles hola, yo me llamo Pedazo de Parne. Y aparte, yo tengo unos ojos de panica y a mí me gusta comer mucho. Pedacito de carnitas, salchichas, jamón. Me gustan mucho. Ay, piensan que les estoy. Ahí vienen los demás corriendo. Ahí viene la cosita. Dile, me gusta comer nieve, les encanta la nieve, le gusta la salchicha, el jamón. ¿Qué otra cosa te gusta, mi amor? Pero es bien mañoso, no le gusta traer ropa, ni le gusta traer collar, ni nada. Por eso siempre anda encueradito. Porque no te gusta la ropa que la mamá te pone, porque tú eres un niño bebele. Bebele, 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 bom. Piliqui, bom, pili. Estas orejotas son mías. Te quedaron muy chidos, amiguita Ingrid. Gracias, son muchos thank yous, muchos thank yous. A mi esposo le gustaron muchísimo. Es lo que más me importa, chicos. Que le importe tanto a mi esposo, porque digo, si no le gusta la comida que le estoy haciendo, ahí se va a quedar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero no, sí le gustó. De hecho, casi todo el tiempo le gusta, nada más que él es bien delicado. Por ejemplo, comida sana, casi no le gusta comer. Comida así como con muchos vegetales y cosas así, sí lo come, pero es muy poco. Como que de repente entra en temporadas que le gusta comer muchas verduras, en temporadas le gusta comer mucho puro frijolitos, se le antoja a veces mucho que el chicharrón así con frijolitos, algo más sencillo. Hay veces que se le antoja mucho la carne, los caldos, y hay veces que dice no tengo ganas de comer carne, no la soporto, o sea, te digo,
tengo un maridito medio rebelde, chicos. Ay, ¿ustedes qué harían con un pedazo de carne así como este? Miren. Yo te como también, pues, porque estás bien rico. ¡Ay, qué lengüita tan chiquiadito! ¿Qué necesitaron de la mamá? Miren cómo saca la lengua de chiqueado. ¡Ay, y chiqueadito! ¿Ven por qué los amo, chicos? Porque a pesar de que son chihuahuitas, él es bien noble y está tan acostumbrado que lo besen, que lo amen, que lo apapachen y a él le gusta. Y hay chihuahuitas que no. De hecho, yo a mis bebés, los tres los amo tanto porque los tres se dejan amar tanto. Ven, Acusita. Ven. 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 Toma. Ven, toma. Ven. No te voy a regañar, ven. Yo no te regaño porque hiciste pipí, traes pañal. No quiere venir, vieran qué sentida es. Porque la saqué hace ratito que vinieron. Ustedes se dieron cuenta cuando la saqué. Ya no quiere entrar nada más por eso. Ella es bien sentida, bien sentida. Ven, toma, toma. No, que va a querer. Tú tienes que saludar ahora a todos los niños de la tele. Dile, hola, yo me llamo Tanu, ¿ves? Y yo soy el más peleonero de la casa. ¿Quieres comidita? Salchicha, agua, comida. ¿Qué quieres? Ya nos vamos. Vámonos. Vamos a la calle. Ven la cosita. No, la cosita no viene, chicos. La cosita es bien canija. Y menos ahorita porque trae pañal. La traigo con pañal de bebé. La traigo con pañal de bebé porque ya les dije que ya nunca les pude conseguir aquí cerquita pañal. ¡Ven, mami! No, no va. Esa es bien canija. Kendra Quintana, hola Kendra. Ay, mi corazón, ¿qué hicimos el día de hoy, mi reina? Mira, hicimos unos sopesazos. Déjame lavo las manitas rapidito. No te lo voy. A ver. Vamos a ponerlos por aquí. Ay, es que ¿saben qué? Siento que se ve bien feo cuando está así. Siento que se ve bien feo así, chicos. Cuando está ya todo bien reseco. Ay, pero ni modo. Miren, chicuelos. La Ingrid ya tiene para desayunar mañana. Mañana me levanto, miren, le voy a hacer a mi esposo. A ver, yo tengo ese medio sopecito que me lo voy a comer al ratito y me voy a comer otro junto con este. Mañana me como 2 sopes. Le preparo 3 a mi esposo, me como 2 mañana yo. Y me hago al ladito para llenarme así bien, me como un huevito estrellado con los 2 sopecitos así. Ah, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no se puede comer con unos huevitos a un ladito? ¿La Ingrid nada más? No. Amo sus orejitas. Ay, sí, yo también amo sus orejotas, mi reina. No, yo me los como a besos todo el tiempo. Así como, mira, se tienen que aguantar porque me hacen tantas travesuras todo el día. Que así como me hacen de travesuras, tienen que aguantarme el amor de la mamá. Porque la mamá se enoja. Uy, ya se vino a sentar aquí. Acusita, ven. Ven, mi reina. Ella es bien noble, pero ¿saben una cosa? Acusita es una... Ven, mamá. Ven, mamá. Ven. A ella nunca le enseño, chicos. ¿Por qué? Porque miren, ya puso cara de mustia. ¿Ven? Esa cara pone así. Mira, toma. Mira. ¿Ve? Pone cara de mustia. Como de mustia, así como cara de yo no fui. Va a poner ahorita las orejas para atrás, pero cuando quiere algo, bien que las para. Cuando ella tiene cara de mustia, así la pone. Como si la regañaran todo el tiempo, mira, pone las orejas para atrás. Y cuando me hace las travesuras, siempre anda así. Pero ella lo hace para que yo no la regañe. Y la tengo que traer con pañal, miren. Con pañalito y todo. ¡Ay!
Ay, se te atoró Toñita, mami. Te tengo que cortar las uñitas aquí, A ella todo le da miedo. Ella está chiquita, chicos. Ella va a cumplir apenas un año. Apenas va a cumplir un añito. Pero esa es la tremenda de la casa. Es celosa, es tremenda. Ella no le gusta que nadie se acerque a nadie. Mi esposo no se puede acercar a mí porque lo muerde. Yo no me puedo acercar a él porque lo muerde. No se puede acercar nadie a nadie porque muerde. O sea, ella es celosa y no quiere y quiere controlar a todos en esta casa. Y aunque ustedes no crean, es una mascotita, es un perrito, pero ella es bien inteligente. Y todo quiere controlar, aunque ustedes no lo crean. Se escucha raro, pero es la verdad. Es la verdad, es la verdad. Al final de cuentas termina haciendo todo lo que ella quiere y los machitos, los enanos la dejan. Porque luego es peleonera, pues. Su pañal. Sí. Le pongo, es que le tenemos que comprar paquete de pañales y le tenemos que hacer un hoyo en la cola porque si no, pues como, para que pueda hacer sus necesidades por ahí. Lo único que es la pis. Pero sí le tengo que estar cambiando el pañalito cada rato. Pues le digo, no tengo bebés, pero con ellos hagan de cuenta que tengo, chicos, porque con ellos tengo más que nada bebés. Mi pedazo de orejas. Acá está el pedazo de orejas, miren, chicos. Ah, ya se movió del lugar. Ay, mis amores. Pues yo les quiero agradecer a todas las personitas que están conmigo, que están apoyándonos, que han estado con nosotros últimamente aquí. Yo sé quiénes son los que están aquí siempre puntualitos. Oigan, chicos, ¿no se han dado cuenta que ha estado como que muy tranquilito esto de YouTube y todo eso? Me dice mi esposo, oye, ¿por qué está tan tranquilo? Pero en todos lados, es la temporada. Una de las cosas, no sé si es temporada u otra, porque ya ven que está mucho ese reality de la Casa de los Famosos, que ahorita ya están empezando las nominaciones y luego también esas noticias que están ahorita que supuestamente ya agarraron a no sé qué, que el Mayo, que un narcotraficante muy importante y que no sé qué, y bueno, hacen un revuelo con todas esas cosas. A mí sinceramente casi no me gustan ese tipo de cosas, pero yo lo sé por mi esposo, ¿verdad? Por mi esposo. Y de lo de la Casa de los Famosos, pues sí, eso ya sabemos todo el mundo que eso es algo que a cualquiera nos encanta, ¿eh? Pero sí como que ha estado medio tranquilo el asuntazo. Pero bueno, no pasa nada, chicos, aquí estamos. El hambre no se nos para, ya saben. Y la Ingrid, pues menos a la Ingrid se le para, miren. Miren, chicos, como no se me... Y no es mentira, miren, no se me ha hecho nada, así que ustedes digan, uy, no lo pueden ni agarrar. No, chicos, todavía lo puedo agarrar porque quedó con su textura súper bien. Sazón mexicano, gracias por haber estado aquí con nosotros. Te agradezco que hayas venido a estar aquí con nosotros un rato. Yo sé que puedo contar siempre con ustedes. Se los agradezco con todo mi corazón. Saben que los queremos mucho y que esta es su cocina, esta es su casa y saben que siempre van a ser bienvenidos. Cuando gusten, ya saben. Mientras la Ingrid esté aquí, este live es de ustedes. Ustedes pueden venir cuantas veces gusten, ¿ok? Muchísimas gracias por habernos acompañado, Sazón. Que Dios te bendiga y que te bendiga con muchísimo, muchísimo trabajo. Y no nada más trabajo, con salud, con paz, que obviamente cuando uno empieza a tener mucho trabajo, estrés y todo, nuestra paz se nos empieza a descontrolar. Que te dé muchísima sabiduría para que puedas enfrentar cualquier situación que se presente en tu día a día. Y sobre todo, mucha salud, para que puedas seguir emprendiendo más y más y más y más, ¿ok? Te deseamos toda la bendición del mundo, Sazón Mexicano. Muchísimas gracias, Claudio, por estar con nosotros todo el tiempo. Es una gran bendición para nosotros.
Ujú. Te queremos, amiga linda. Ujú. Chao, bro, Fabricio. Fabricio, todavía andas por aquí. Fabricio, cuéntanos qué te parecieron los sopes, Fabricio. Dinos la verdad. Dinos qué te parecieron los sopes antes de irnos, corazón. ¿Qué les gustó? Acuérdense, chicos, lo más importante de esta receta. El punto para hacer los sopes, ya saben que lo importante. Miren, el relleno es lo de menos, chicos. Los sopes los puedes hacer de puros frijolitos. Los puedes hacer de carne. Los puedes hacer de tinga, los puedes hacer de pollo, los puedes hacer de carne asada, tanto carne asada, carne cebrada o carne molida. Los puedes hacer de pollo y lo puedes hacer bañaditos en salsa verde. Los puedes hacer de puros frijolitos, los puedes hacer de tinga, lo puedes hacer de muchísimas maneras. El punto es que preparen bien las cazuelitas del sope, que les queden perfectamente su textura para que no se les vaya a desbaratar. Y como les comento, lo demás, ustedes le pueden poner todos los ingredientes que quieran, ¿ok? Ya que si ustedes quieren hacerlo sencillito, así como la Ingrid, que tengan carne molida en su casa y que ya no sepan qué hacer de comer, pues no se vayan muy lejos, miren. Un poquito de lechuga, 2 tomatitos para preparar la salsa nada más. También van a necesitar 3 chilitos de árbol, un chile jalapeño, un poquito de cebolla, pimienta, ajo en polvo, un poquito de cilantro y con eso se van a hacer esta salsita que la verdad queda buenísima. Y esta salsita le da un sabor, pero un sabor como no se pueden imaginar a este tipo de platillos. Y luego los frijolitos, pues si ya saben que si no tienen frijolitos en su casa porque se les olvidó cocer frijoles, así como la Ingrid, pues no se preocupen, miren, vayan corriendo a la tienda y se compran un sobrecito de frijoles, en lata, en sobre, en bolsita, como ustedes lo vayan a conseguir. Ya cocido, chicos, ¿eh? Y ya nada más los preparan bien facilito, miren. La Ingrid les pone un toquecito de aceite o tienen manteca de cerdo, mucho mejor porque le va a dar mejor sabor. Le ponen un toquecito de leche para que lo hagan un poquito más aguaditos, que no estén muy pastosos, porque obviamente, miren, miren, no les miento. Los dejamos bien en su punto, pero se reseca. Ese es el punto del frijol, chicos. El frijol, aunque esté así refrito, siempre que se enfríe se va a resecar. Entonces el punto es que lo tenemos que estar siempre hidratando para que no esté así con esa textura sequita. Y sencillito, queso cotija, que viene siendo este quesito que es para rallar. Miren, facilito este quesito. Si ustedes lo quieren hacer con el queso fresco o queso panela, también sabe bueno, chicos, pero la verdad, sinceramente, ese queso no le da mucho sabor a este tipo de platillos. Un poquito de crema y listo. No necesitan mucho para poder comer tan delicioso en su casa. Y lo mejor de todo, acuérdense, es que no gastan tanto, chicos. No gastan mucho. ¿Qué es lo que más le gusta a la Ingrid, eh? ¿Y por qué? ¿Por qué van a decir si la Ingrid es coda? No, chicos, es que a la Ingrid le gusta comer bueno, bonito y barato. ¿A quién no? ¿A quién no, chicos? Así es, mis amores. Pero bueno, mis corazones, miren, yo no les quiero estar quitando mucho su tiempo. Al contrario, yo les quiero agradecer a todas esas. Muchas gracias a mi Ingrid, igualmente más éxitos. Ay, gracias a Sol Mexicano. Gracias a todos por estar aquí. Yo les recomiendo, chicos, que preparen la receta, que me cuenten cuál fue su experiencia, qué les gustó más, el frijolito, la salsita, los sopes o la carne, porque pues el queso ya está hecho y la crema. Los frijoles, claro que no los pusimos a cocer, pero pues le dimos su sazoncito. Se vale, chicos, se vale decir que le dimos ese sazón a los frijolitos, ¿verdad? ¿Cuál fue ese toquecito? La lechita, ese sazoncito que le pusimos con el consomé para que no tengan ese sabor insípido. Y listo. Prepárenla, me cuentan y me dicen, Ingrid, ya preparamos la receta. Ya me dijeron por ahí, Claudio, que ya preparó el atole de mazapán. Ya se han hecho 2, 3 recetitas de aquí que me han dicho que les ha gustado, ¿verdad? Ay, a mí me hacen sentir súper feliz. Ya saben que la Ingrid se emociona, se pone como pavo real esponjado. Pero bueno, mis amores, miren, yo no les quiero quitar mucho tiempo, al contrario, quiero agradecerle a Itzel, a Chiwis. ¿Quién vino el día de hoy? Fabricio, Sazón Mexicano. También, ¿quién estuvo el día de hoy con nosotros? Rulitas, que ya se nos fue. También estuvo nuestro amigo y compañero Jan Ramírez el día de hoy.
Y les quiero dar las gracias a todas esas personitas que siempre están aquí apoyando este humilde canal, esta humilde cocina, esta humilde comida, chicos. Y les digo humilde porque obviamente son cosas súper sencillitas, no es nada extravagante, pero ya saben, está bien llenísimo de sabor. Prepárenlos, chicos, prepárenlos desde cero. Van a ver que no se van a arrepentir. Y si no le quieren poner los ingredientes que le pusimos en casa, ustedes le pueden poner una base de aguacate, de crema, ay, de tantas cosas como no se pueden imaginar que pueden hacer este tipo de platillos, mis corazones. Pero bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento más de este tipo de recetas, mis amores? Es algo delicioso que yo voy a seguir comiendo. No es cierto, primero me voy a poner a limpiar, que se me baje un poquito este sopecito que me comé. Y en lo que estoy limpiando voy a estar, como dicen, voy a estar moviendo el bigote por ahí. Esto no se va a quedar así. Dice Héctor, dice, hola Culinari, perdón por llegar tarde, andaba acomodando mi ropa para mañana trabajar. Ay Héctor, saluditos, bienvenido, no te preocupes corazón, al contrario, muchísimas gracias. Lo importante es que vienen a saludar a la Ingrid, ya con eso a mí me hacen súper feliz y con eso me motivan para estar una vez más aquí con ustedes, porque yo sé que ustedes van a estar aquí conmigo platicando un ratito, ya saben. Y aparte viendo mis recetitas, chicos, porque aunque son recetas sencillitas, lo más importante para mí es que están aquí apoyándome y eso me hace sentir felicísimo, como no se imaginan. Pero chicos, miren, la receta va a quedar grabadita para aquellas personitas que llegaron tardecito y que no miraron el paso a paso de estos sopecitos que preparamos el día de hoy desde cero. Ya saben, se va a quedar ahí grabadito, la regresan y me comentan qué tal y qué les pareció. Y si la preparan, pues qué mucho mejor, ¿verdad, chicos? Es súper facilito, miren, sopecitos, paso a paso desde cero y rellenitos de carne molida con frijolitos, salsita bien sabrosa, tatemadita, cremita, queso y lechuguita. Algo sencillo, pero sabroso, ¿ok? Y me cuentan qué tal les fue, chicos. No me quiero ir, pero la verdad no les quiero quitar mucho el tiempo. Ya nos aventamos 2 horitas, hicimos una receta súper facilita. No quiero enfadarlos tampoco tanto con mi merequetengue. Mejor nos vamos a venir a platicar el miércoles. El miércoles, chicos. Y si ya saben que si a la Ingrid se le bota el chango, pues entre semana nos aventamos otro día más aparte del miércoles, ¿verdad? Pero vamos a ver si planeamos un postre. Algo de postrecito que no sea que nada más pura comedera, ¿verdad? También un antojito, algo así como el otro día, un postrecito, algo levecito, ¿verdad? Dice, ¿qué crees, Culinari? Estoy ahorrando dinero. Si tú quieres, que sí se puede. Mañana vas a hacer otro en vivo. El miércoles, corazón, el miércoles. A ver, mañana es martes. No, no les voy a prometer nada si me conecto el martes, porque eso es lo que estaba viendo con mi esposo, a ver si me ponía a hacer algún postrecito entre el martes o el viernes. Pero eso lo vamos a dejar de surprise. ¿Qué les parece, chicos? Porque acuérdense que la Ingrid últimamente les ha dicho, me voy a hacer esto, y lamentablemente me meten la pata. Y la única que queda mal soy yo. Y el tanto estar dando explicaciones, chicos, ustedes ya saben perfectamente que cuando fallas una cosa y otra cosa, no puedes estar dando tantas explicaciones, porque en realidad solamente uno sabe lo que pasa de aquí para allá. Entonces ya no les quiero prometer nada. Pero pues ya saben que si no, aquí estamos. La Ingrid se conecta y dice, aquí vamos a ver live. ¿Qué fue? El viernes les avisé, ¿verdad, chicos? Que iba a haber live. Si mañana o el viernes me conecto, les voy a avisar. Y lo más seguro que sí vamos a estar aquí, ya saben, que es el miércoles. Eso sí es de ley, chicos. El miércoles sí tenemos una receta, que ya saben que es la receta de la casa. Y si nos conectamos otro día, vamos a ver si nos aventamos nada más para chismorrear un ratito y aventarnos un postrecito en lo que estamos aquí platicando un ratito, ¿ok? Para convivir. Dice, te digo algo, dice, te pareces a mi novia, dice, mi novia reina, le gustan mucho tus recetas que haces. Héctor, muchas gracias. Salúdame a tu novia reina. Dile que le mando muchos saluditos, Ingrid de Casa Culinari, y que le agradezco muchísimo porque le gustan mucho nuestras recetas. Al contrario, me siento súper feliz. Dile que le mandamos un abrazo y un besote. ¿Sale, vale, corazón? Pero bueno, mis amores, no les quiero quitar mucho el tiempo. Itzel,
Sabes que te queremos mucho, mi reina. Ella es la reina del chat, chicos. Acuérdense que es nuestra moderadora estrella, nuestra princesa en el chat. Ella es la que se encarga de estar cuidando a la Ingrid. Y sí que me cuida re bien, ¿eh? Y por eso la queremos muchísimo. Nada más que Itzelita, como que es más seriecita. Y a mí de repente como que me da no sé qué estarle hable y hable porque yo sé, de repente me da pena, porque es que yo soy bien loca, chicos, y de repente yo sí soy bien loca. Aunque sean niños y aunque sean jovencitos, yo me pongo igual de loquita, ¿eh? No crean. Y me da de repente como que penita estar mucho encima de ella, pero sabes, mi reina, que te queremos mucho y que te agradecemos con muchísimo corazón que tú siempre estás aquí con nosotros apoyándonos. Y aparte que tú eres la que nos tienes el control aquí con todo el chat, porque de repente vienen medio rebeldones. Pero bueno, chicos, ahora sí, ya no les quito más tiempo, ya me despedí mucho. Los voy a dejar, mis amores, voy a seguir yo con mis actividades aquí. Les agradezco a todas esas personitas que me acompañaron y se vienen el miércoles. El miércoles vamos a preparar algo súper delicioso. Itzel, gracias, mi reina, descansa, que pases buenas noches. Gracias por todo el apoyo que nos brindas y por estar aquí siempre con nosotras, mi reina. Héctor, gracias por estar con nosotros y ya sabes, le mandas un saludito a tu novia reina y nos vemos hasta la próxima. ¿Qué les parece? ¿Sale, vale? Los dejo, chiquillos, no los voy a quitar más tiempo. Ahí quedó un mensaje en espera de revisión. No sé quién era, chicos, no sé si esperarme un poquito, porque no quiero ser grosera ni dejarlos mal. Pero bueno, está bien. Parece que no era algo bueno porque ya duró mucho tiempo en revisión. Bueno, los quiero mucho. Nos vemos hasta las próximas, chicos. Ayúdenme a repartir la receta, porfis. Si a alguien de ustedes les gusta mi receta, compártanle, díganle a toda la familia, amigos, a la comadre, díganle, chicas, váyanse con la Ingrid a chismorrear. A lo mejor ahorita nos chismorramos mucho, ¿verdad? Porque como que vienen, es que también vienen bien callados, chicos. Les digo una cosa. Yo hablo y hablo, pero tampoco no quiero estar hablando tanto de mis cosas personales porque a lo mejor no les interesa tanto. Así es que pregúntenme, chicos, pregúntenme. Se les quiere mucho, sí, Celita, ya sabes, mi reina, que tú eres la reina del chat. Te queremos, la reina de Casa Culinari. Ella es la reina de Casa Culinari, chiquillos, ¿ok? Vaya, Chalita, nos vemos hasta la próxima, mis amores. Que Dios los bendiga y se vienen el miércoles. Gracias por todo su apoyo que nos brindaron. Me cuentan qué les pareció la receta, ¿ok? Bye, bye. Gracias por todo, gracias. Ya saben que la Ingrid los quiere mucho, mucho. Tú también te amo tanto, chingado. ¿Cómo de que no? Ahora sí, mi amor. Bye. Ay, ¿cómo le hago para decir bye? Ahí está. Ahora sí, adiós.